iba, pero ahorita se me vino que el Señor me pone en el corazón a hablar de esta manera, hablando sobre la guerra de Israel. Sobre la guerra de Israel ahorita con Gaza, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros que es, primeramente, qué es gracia? Gracia es favor no merecido. Así es tan sencillo. No ponemos más, que es un favor no merecido. Ajá, algo que nosotros no merecemos. Eso es gracia. ¿Sí? Y la gracia común es el favor que Dios le ha dado al ser humano, sea bueno o sea malo. Todo lo que tú tienes o todo lo que tiene la gente, ahora sí que trabajo, economía, casas, todo, es porque Dios te lo ha dado por gracia común. Es una gracia que Dios, seas malo, seas bueno, seas hijo de Dios, seas cristiano, no seas cristiano, Dios ha visto por su creación, ha visto por la creación. Él no va a dejar de sustentar su creación. A todos les va a dar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué a él le dan más y a nosotros menos? ¿No? A lo mejor se les ha llegado esa forma, ese pensamiento en la mente, ¿verdad? Pero pues nosotros, ¿por qué reclamamos algo que pues lo que tú tienes no lo mereces? Ajá, lo que tú tienes no lo mereces. Ahora vamos a la guerra con Gaza. Vemos ahí cómo la gracia común estaba años antes de la guerra, la gracia común en Gaza. Cómo Gaza tenía todos estos palestinos, que sí son palestinos todos, ¿no? Los palestinos estaban viviendo ahora sí que Israel los mantenía. Les pasaba luz, les pasaba agua, les daba todo. Como quien dice, los mantenía, les daba comida, pasaba la comida. Entonces vemos la gracia común, cómo Dios toma el control de esa manera. Sabemos que la Biblia nos dice que el Señor le da la luz, el sol, malos y buenos. Y eso lo estamos viendo, lo vemos en Mateo 5:45, ¿sí? Vamos tantito a Mateo 5:45, rápido. Aquí pues estaban hablando acerca el Señor sobre el amor y eso, pero vamos rápidamente a 45, no vamos a enfocar en eso, sino dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos estas personas, su corazón como estaba al entrar al pueblo, a Israel, al hacer un matazón de gente, ¿no? Hicieron muchas cosas malas. ¿Cómo era su corazón? Tenían un corazón entenebrecido, un corazón malo, y todavía así Dios tuvo misericordia de ellos y todavía los mantenía. Ajá, así hasta ese grado. Entonces la gracia común que dice el Señor, aunque ellos sean malos, dices tú, híjoles, es injusto que le des de comer a esta gente mala, lo que hizo con tu pueblo. Sí, es mala, pero Dios todavía lo sustentó. ¿Sí? Por medio del pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, no nos vamos a meter lo que va a pasar en la guerra, ¿no? Pero a lo que yo quiero dar es ejemplo, ¿no? El ejemplo ahora en este tiempo, ¿por qué pasan esas cosas? Porque el ser humano es pecaminoso. El ser humano tiene pecado. ¿Qué dice 1 Corintios 5:21? Entonces, la gracia de Dios No, 5 no, ese no, perdón. Estaba viendo Tauge, no, es Romanos 3:10, perdón. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. La gracia común, aunque no sean justos, Dios les da todo. ¿Sí?
todo. Ahora, ¿qué nos esperamos como hijos de Dios? ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos dos bendiciones. Tenemos la gracia común y la gracia salvadora. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta cómo Dios, qué bendición tenemos nosotros como cristianos. Y mucha gente, estaba yo viendo, platicando yo con la gente, porque ahorita como pues ando vendiendo y eso, y conozco mucha gente me platica y me dice, no, la crisis está bien dura, las cosas están bien caras, la situación está difícil, ya no nos alcanza el dinero, yo tengo que andar pidiéndole fiado a las personas, a la tienda, para que poderle dar de comer a mis hijos. Y nos vamos nosotros como cristianos. ¿Alguna vez estás pidiendo fiado? ¿Hasta ahorita? No, porque Dios te sustenta. Porque Dios está contigo. Dios no te va a dejar, hermano. Pero el pecador sí lo deja. El pecador lo deja. Porque sustenta a sus hijos. A sus hijos no les va a fallar nada. Nada. Dice, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El mundo no busca a Dios. Nadie de los que no conocen a Cristo no quieren buscar de Dios. Están separados de Dios para siempre, como dice Romanos. Ahora, nos vamos a la iglesia. La iglesia busca a Dios. ¿La iglesia verdadera busca a Dios? Sí. Esa iglesia verdadera va a buscar a Jesucristo, va a buscar a Dios. La iglesia que no es verdadera y está dentro de la iglesia, si no, no va a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios todos los días. Dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, todavía esos pecadores, Dios bendice. Por gracia, ¿cómo? Somos hijos. Y a nosotros nos dio esa salvación. Ahora, segundo punto, que la santidad y justicia de Dios demanda un castigo por el pecado. Que la santidad y la justicia de Dios demanda un castigo por el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué quiere Dios de nosotros? Que seamos justos, ¿sí? Que seamos santos, estemos santificados. Dentro de la gracia de Dios, una gracia salvadora, esto es lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a ser justos y santificados, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 1:18? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con justicia, y la injusticia de la verdad. Injusticia, perdón. Entonces, ¿qué hace la ira de Dios? ¿Sí? Y el 1:19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de medio que no tienen excusa. Entonces, el ser humano no puede decir que no conoce a Dios. Yo no conozco a Dios, pero al ver todas las cosas que tiene, todo lo que tiene, todo el universo, todo lo que estamos mirando,
existe un Dios. Entonces no hay una excusa, no se pueden excusar que no hay Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios nada más se la dio a sus hijos. A sus hijos. Número 3, que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Claro, el hombre es incapaz. Por eso Dios nos la da. Dios nos da esa salvación por su gracia. La salvación no la puedes tomar tú. No puedes tomar la salvación. No puedes hacer nada para ser salvo. Solamente Dios te la tiene que dar. ¿Sí? La gracia común a todo mundo se la dio. A todo mundo lo llenó de muchos talentos, muchas cosas para que pudiera sobrevivir en este planeta Tierra. Dios a todo mundo le dio, pero la gracia salvadora a nada más a los hijos, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo. De la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía escogidos. Y entonces allá en el cielo, allá donde estábamos antes con Él, donde nos escogió y nos dio, desde allá nos dotó o nos dio esa salvación, ese don, esa gracia salvadora, y nos dio la gracia común. Imagínense, ¿cómo nos da? Porque somos hijos de Él. ¿Sí? Y a los que no, ni modo. No les tocó. ¿Por qué? Porque no son hijos. Nunca los escogió para el reino de los cielos. Los escogió para muerte eterna. Para muerte eterna. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos por fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ese don, así como los dones, a veces en Efesios, que aún los doctores dio dones, el don de pastor, el don de evangelista, el don de maestro, eso es un don, un regalo que Dios les dio. Así también a sus hijos les dio ese don, ese regalo, esa salvación. No podemos decir que la salvación viene por obras, no, sino que las obras las hacemos porque yo soy hijo de Dios. Porque yo soy hijo de Dios. Por ejemplo, digamos, voy a poner de esta manera, el pastor, yo lo veo de esta manera, yo lo veo como papá espiritual. No te vayas a encelar, Violé. Es mi papá espiritual, físico. Bueno, lo veo como espiritual. Llega de repente al CDI o a mi casa y él me dice, quiero que hagas esto. No obedezco. Sí, obedezco. Entonces, cuando él me dice una orden, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Perfecto. Yo lo voy a hacer, no para ganarme su afecto, no para ganarme algo por parte de él, sino lo hago porque soy hijo, porque vivo ahí, porque estoy ahí. Yo ya lo tengo ganado, ¿sí me entienden? Yo ya me lo gané, pero yo tengo que hacerlo. Así Dios te dio la salvación, tú ya la tienes. Tú no necesitas hacer nada para ganarla, sino que la salvación ya la tienes. Las obras que tú haces, esas ya las preparó, dice la que preparó obras buenas para que tú las lleves a cabo. Y esas obras buenas que tú vas a hacer, las vas a hacer porque eres hija de Dios. Si tú vas y evangelizas, es una obra. Vas y regalas ropa, esa es una obra. Que vas y hablas, le regalas. Se lo está regalando para, híjoles, con esto me voy a ir hasta al cielo. Mucha gente dice eso, ¿no? Ay, Señor, usted se va a ir porque me está regalando, se va a ir hasta con estoy zapatos al cielo. No, yo me voy, yo ya estoy porque yo ya tengo ganado el cielo. Ya tengo ganado el reino de los cielos, porque soy hijo de Dios. Entonces, eso es lo que
nosotros tenemos que entender, si es que tú no habías entendido, hermano, no habías entendido acerca de la salvación, acerca de la gracia, esto es, hermano, ¿sí? Porque a lo mejor dirás, ya lo he escuchado muchas veces esta prédica, hermano, o la he escuchado por otro lado, pero es mejor entenderla y volverla a analizar para nuestras vidas, entender lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿sí? Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aparte de la gracia de Dios, estamos sin esperanza. Estábamos sin esperanza. ¿Sí? Nosotros estábamos sin esperanza. Antes de que Cristo viniera a mi vida, antes de que Jesucristo me diera esa salvación, yo estaba sin esperanza. Ajá. Y así está mucha gente allá afuera. Está mucha gente sin esperanza. Se muere y se va. ¿A dónde? Más que al infierno. No van a otro lado, más que al infierno. ¿Sí? Primera de Juan 4:10 dice, mientras, dice, que Dios no está obligado para perdonar el pecado, pero lo hace por su propia voluntad y misericordia. Dios no está obligado, hermanos, a perdonarte. Él no está obligado a darte nada. Él no está obligado a nada. Pero Él lo hace por misericordia, Él lo hace por gracia y lo hace por amor, porque Dios te ama. ¿Y qué dice Primera de Juan 4? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿tú amaste a Dios? No. Y te aseguro, hermano, y te aseguro yo, que a veces hasta los cristianos que se consideran cristianos, no, los que somos hijos de Dios, amamos a Dios. Pero los que se consideran cristianos, no aman a Dios. No aman a Dios porque si amaran a Dios, lo obedecieran. Si amaran a Dios, buscaban a Dios. Y estuvieran hasta aquí los días de hoy. Estuvieran a reventar aquí. Porque ¿cuántos de la iglesia me van a decir, es que yo amo a Dios? ¿Y dónde están, hermanos? Tenemos servicio los días de hoy. Tenemos servicio los días sábados. Tenemos reuniones los martes. ¿Dónde están? Muchos podrían decir, es que yo tengo un compromiso, hermano, es que yo tengo esto, es que yo tengo aquello. Sí, o yo voy a cualquier lado. Pero dice la Biblia que si yo amo a Dios, ¿guardo qué? Sus mandamientos. Y uno de los mandamientos de la Biblia es que nos reunamos como hermanos, ¿sí o no? Es un mandamiento. Y estamos hablando, no estamos hablando de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, ¿sabes cuáles son los 10 mandamientos morales, hermanos? Pero dentro de la gracia de Dios, si tú eres salvo por gracia, vas a obedecer el mandamiento. Los mandamientos, y voy a decir, dice, id y hacer discípulos. Si tú no estás llevando la palabra de Dios, porque mucha gente puede decir, es que yo no soy evangelista, hermano. Sí, hermano, no eres evangelista, pero no porque no seas evangelista, no puedes hablar de Cristo a una persona, ¿sí? Entonces, tú tienes que cumplir ese mandamiento. Entonces, es un mandamiento. Ahora dices, amo a Dios, cumples ese mandamiento. Es decir, bastantes mandamientos, ¿verdad? Que están dentro de la Biblia, que no cumplimos a veces. Y podemos decir, es que sí amo a Dios. Y otro de esos es, reúnete con los hermanos en comunión. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, y esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Él quiso? Mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que pagara en esa cruz nuestras deudas. Imagínense qué amor tuvo el Señor. Gracia es fundamento para nuestra salvación. La gracia es el fundamento para nuestra salvación. Efesios 2:9, porque
por medio de la fe. Tú no puedes ser salvo si todavía no has creído o has escuchado realmente la palabra por fe. Porque la fe viene, ¿por qué? El oír la palabra de Dios. Y si yo no escucho la palabra, una cosa es, fíjense bien, puedo yo estar aquí y escuchar bonita la predicación, el escuchar la palabra, ¿qué significa esa parte? Es, escucho, aplico. Escucho, aplico. ¿Ya vieron? Entonces, yo no puedo decir, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a tener fe si no pongo en práctica lo que estoy escuchando? ¿Se dieron cuenta? Entonces, tengo fe, pongo en práctica. ¿Sí? La fe viene por el oír. Pero dice Santiago, ¿tienes obras? Pero tienes fe. Pero si no van juntas, de nada sirve. Entonces, ¿soy o no soy? ¿Sí me entienden? Efesios no por obras para que nadie se lo... Por causa de la gracia de Dios, Él no negó a dar a su propio Hijo por nuestros pecados. Por causa de la gracia de Dios, Él no negó a su Hijo. Él no lo negó. Él lo dio por esa gracia salvadora. Por causa de la gracia de Dios estamos justificados delante de un Dios santo. ¿Sí? Somos justificados. Dice Tito 3:7, que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjense, justificados por... Somos justos, hermanos. Ya tú eres justo, pero ¿cómo te la vas a creer, hermano, que eres justo? Hasta que creas. Porque ¿cómo te la vas a creer, hermano? Porque a veces muchos dicen, ay, ¿cómo voy a ser justo? No hay ni una, en esta tierra no hay justo, no hay ni uno, no hay justo, dice la Biblia. ¿Cómo yo voy a ser justo? Si eres justo, hermano. Les va a decir, es que la Biblia se está contradiciendo. No se está contradiciendo. Dice la Biblia que no hay justo ninguno en esta tierra, pero somos justificados por Cristo Jesús. Él nos justificó. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, hermanos. ¿Sí? La gracia es gratuita para nosotros, pero tiene un gran costo personal. La gracia es gratuita. Gracia es un regalo que ya Dios te dio, pero hubo un costo. Ese costo en esa cruz, ese sacrificio, esa sangre, esa muerte que tuvo el Señor en esa cruz, ahí pagó. Hubo un costo, fue algo terrible para que tú la tuvieras gratis y que pudieras entender que la tienes gratis, hermano. Pero también dentro de la gracia hay una responsabilidad. Dentro de la gracia hay una responsabilidad. No porque haya pagado el Señor acá y dices, ¡ay, qué padre! Yo ya soy justo, yo ya soy, ya la salvación ya la tengo, ya puedo hacer lo que se me dé la gana. No. Tienes que sujetarte a la palabra de Dios. Poner en práctica los mandamientos en tu vida y a los demás. A ver, hermano. ¿Qué pues? Pues no podemos estar pecando y decir, es que soy salvo y puedo... Entonces tengo que entender que hay una responsabilidad.
La responsabilidad empieza, hermano, Jesucristo como mi Salvador, sujetarme a Cristo, a mis autoridades y estar listo para hacer lo que Él me mande. Y venir y reunirme, ¿a dónde? Con los hermanos en Cristo Jesús. Porque ¿dónde voy a crecer, hermano? ¿Dónde yo voy a crecer y voy a más de esa gracia? Dentro de la iglesia. ¿Tú piensas que nomás vas a estar viendo las por internet? ¿O vas a estar viniendo cuando tú quieras? Entonces, todavía no sé si vieron la película del peregrino. ¿La han visto la película del peregrino? Una pregunta que le hicieron al peregrino. ¿Cómo se llama usted? Y usted y él. Ajá. Ahora, te hago la pregunta a ti. ¿Eres con gracia o eres sin gracia? Y si eres con gracia, pon en práctica. Bueno, una vez me tocó ver en un hospital, llega una mamá, una abuelita, y ve al niño, y como el niñito estaba prietito, de esos prietitos, y dice la abuelita, este está sin gracia, pobrecito. Ajá, la abuelita al nietito, imagínense. Entonces, es una cosa, porque ya ve que a veces los niñitos cuando nacen, a veces están, ya después se componen, ¿no? Yo me acuerdo cuando nací, estaba feíto, porque mi mamá me dijo que estaba feíto, ¿no? Entonces, pues bueno, sigo siendo feíto, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la gracia ya está en mí, porque estaba sin gracia. Bueno, era un chiste, hermano, más para que no se me aburrieran y no. Entonces, pero sí era realidad lo de mi mamá también. Dice, ¿qué significa la gracia? ¿Qué significa la gracia para ti? La gracia de Dios debe llenarlo de alabanza y gratitud también. Llenarte de alabanza y gratitud. ¿Qué dice Efesios 1:6? 1:6. Ajá. En el amado. Imagínense, este versículo es un versículo que lo tienes que creer, hermano. Lo tienes que creer. Y no nomás es decir, lo leo así, no. Léelo y analízalo. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Dónde nos hizo aceptos? ¿Dónde? En el amado. Nos hizo aceptos en el Señor. Imagínense. ¿Sí? Entonces, la gracia. Recuerda cómo debemos valorar nuestra libertad en Cristo. Trate la gracia con un privilegio inmerecido en vez de un derecho exclusivo. Ajá. Otra vez. Recuerda cómo debemos valorar nuestra libertad en Cristo. Trate la gracia como un privilegio inmerecido en vez de un derecho exclusivo. Y viva con agradecimiento, no arrogantemente. ¿Sí me entienden? Entonces, no porque sea algo por gracia, te creas que ya te la sabes de todas, porque eres el mero. No, porque Cristo la pagó, te dio esa gracia. ¿Sí? Cristo te la dio, hermano. ¿Sí? No hiciste nada. Algo inmerecido. La gracia de Dios debe estimular en usted un estilo santo de vida.
un estilo, la salvación, todos los hombres, renunciando la impiedad y a los deseos mundanos, y los sobrios, justos y aguardando la esperanza aventurada, gloriosa, gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inquietud, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la gracia va junto con las ¿qué? Con las obras. Esta obra es y exhorta, reprende con toda autoridad. Entonces, nos regresamos tantito al 12. Enseñados que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. ¿Sí? Y cada quien analícese a sí mismo. ¿Cómo estás viviendo en este tiempo que estamos viviendo? Ahorita, pues Cristo no vino en este año, ¿no? Estuvimos esperándolo. Pero tú no sabes el año que viene. Pero ¿cómo estás tú ahora? Pues si a lo mejor el día del rapto, el día que es el día de las trompetas, aquí se llena. Y hasta allá afuera están. Y al estar allá afuera, ellos piensan que al venir, ya son salvos. O van a pensar que ya se van a ir con el Señor. Pero va a ser una desilusión ese día que esté toda la iglesia así como ves el día de trompetas y nada más se vayan los que son hijos de Dios. Y la gente que se quede, imagínense, qué lamentos va a haber. Entonces, hermanos, ahora, nada más para esta fiesta, hermano. No te prepares para esta fiesta porque tú no sabes si mañana mueras. Tú no sabes si mañana vives, hermano. Sigas viviendo en esta tierra. Y si no, tú no estás preparado para ese momento, hermano, cuando el Señor te llame a su presencia. Y si no estás listo, si tú no aceptaste a Cristo como tu Salvador, si tú no aceptaste al Señor, si tú no eres hijo de Dios, pobrecito de ti, ¿a dónde vas a ir? Al infierno. Pero si eres hijo de Dios, hay que estar preparados siempre, listos para el momento que el Señor nos llame a su presencia. Sea en el día del rapto, o sea, en momentos de que Dios te llame. ¿Sí? Entonces, hay que estar listos y preparados. Lejos de una licencia para pecar, una respuesta verdadera a la Dios y que la gracia, el regalo las hagas, es para que cumplas el propósito que tiene Dios con tu vida. Tú no sabes en qué momento te ha escogido para servirle a Dios. Y si ya Dios te escogió para servirte, empieza a hacer obras que tengas que hacer. ¿Sí? Romanos 3:21. Vamos terminando. ¿Ya lo tienen? Pero ahora para la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo ahora, aquí aquí es un versículo muy entendido para todos aquellos que vamos a evangelizar, pero dice,
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Todos los que no han creído, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero todos hemos sido, un tiempo pasado, en el aspecto de que vivíamos ahora, arrepentidos. Y dice el 24, siendo justificados, lo importante, lo que hizo el Señor para nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Entonces, ¿qué hizo? Nos justificó y nos redimió. Nos y redimidos. ¿Sí? Por su gracia. Ahora, tú como parte de la congregación, tú a lo mejor tienes algún ministerio, algún servicio en la iglesia, algún trabajo dentro de la iglesia. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Con gracia o sin gracia? Porque puedes servir sin ser hijo de Dios. Algo bien importante ahí. Podemos estar haciendo un servicio dentro de la iglesia sin ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque piensas que con eso vas a tener tu salvación. O ni te has dado cuenta. Y lo estás haciendo pensando que eres salvo. Entonces, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? Sinceramente, ¿has entregado tu vida a Jesús? Sinceramente, no me preguntes, no me lo contestes a mí, contéstalo a ti. ¿Has recibido a Cristo en tu vida, hermano? ¿Jesucristo está viviendo en tu corazón? ¿Has visto cambios en tu vida? ¿Has visto esa transformación en tu vida? ¿Estás sirviendo a Jesús? ¿O qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo a la gente, a los niños, a las personas, les estás llevando el evangelio? ¿A tus vecinos, a tus compañeros de trabajo les hablas de Jesucristo? Si lo estás haciendo, continúa adelante, hermano. Pero si tú todavía no tienes ese deseo de hacerlo, pues preocúpate, hermano. Porque todo va en un conjunto. La gracia de Dios está en ti, vas a tener que obedecer a Jesucristo. Al estar la gracia en ti, tienes que obedecer a Jesucristo. Si la gracia de Dios no está en ti, no vas a cumplir sus mandamientos. Al estar la gracia en ti, vas a cumplir esos mandamientos que el Señor te ha puesto para que los cumplas. ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante si no sabes? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso, Padre. Tu gracia, Señor, que nos has dado, Padre, nos ha ayudado a entender y a conocerte más, Señor. Ayúdanos con esta gracia, Señor, tan hermosa, Padre. Esa gracia común que le diste a los seres humanos en general, también te damos gracias porque nos has bendecido doblemente a nosotros, Padre, como hijos. Y ahora, Padre Santo, ayúdanos a que esta gracia se lleve a cabo en nuestras vidas y podamos llevar tu palabra allá afuera, Señor. No es fácil, Señor, pero contigo todo lo podemos, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso tú estás con nosotros y gracias por esta iglesia, Padre, que tú has escogido por gracia. La has escogido por gracia, Señor. Yo no estoy hablando de la multitud de las personas, sino a tu iglesia que has escogido, Padre. Gracias, mi Dios, porque nos has escogido para tu reino y pronto vendrás por nosotros. Estamos esperándote, Padre. Gracias, mi Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la gracia del Señor esté con ustedes.